Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Elecciones 2021. Resultados y reflexiones. El pasado domingo 6 de junio se realizaron las elecciones más grandes en la historia de México. Las urnas en todo el país arrojaron ya las principales cifras de este acto libre y democrático. Analizaremos con un experto sociólogo lo expresado por el pueblo y qué sigue ahora en nuestra política mexicana. Pondremos sobre la mesa todos los resultados de nuestro estado y los pronósticos que nos guiarán a futuro sobre las decisiones políticas que se tomarán de ahora en adelante. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés general. El tema de hoy, evidentemente, aparte de mucho interés, tiene que ver con lo que acaba de ocurrir en las elecciones de nuestro país, las más grandes de la historia de México. Y para hablar sobre estas elecciones, sus resultados y hacer un pequeño análisis en el tiempo que nos queda, tengo un invitado de lujo, el doctor Víctor Espinosa Valle, que nos hizo el gran favor de acompañarnos y para platicar sobre estos pormenores de lo que sucedió hace apenas unos días. Doctor, gracias por venir. No, gracias por la invitación, José. Muchísimas gracias. Y bueno, la primera pregunta es que a partir de los resultados que surgieron el domingo, ¿consideras que le fue bien a Morena? ¿Salió airoso? ¿O porque todavía hay gente que pone en la balanza los resultados de la Ciudad de México y dice, bueno, no le fue tan bien? Pero en general, en donde hubo elecciones, en el caso de las gubernaturas, que fueron 15. Y ganó 11 hasta ahorita, sí. No sé si es oficial esto, sí. Pero ¿cómo consideras que le fue al partido del gobierno? Hay estos tres, referentes de las elecciones, efectivamente Ciudad de México, la composición de la Cámara de Diputados y las elecciones locales. En términos generales, yo creo que le fue bien al partido del presidente y sobre todo al presidente, claro. Porque la expectativa y lo que se generó mucha expectativa en torno, sobre todo a la Cámara de Diputados, por la centralidad que tenía en el futuro, en los siguientes 3 años, en términos de aprobar reformas, en términos de presupuestos, en términos de descarrilarse o proseguir, claro, el proyecto de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador. Y si tomamos esto como referencia, pues le fue bien. Es decir, es la primera ocasión desde 1991, y esto es un dato muy importante, que el partido del presidente, después de unas elecciones intermedias, sale con un gobierno unificado, es decir, no dividido. Es la primera ocasión. Wow. Si tomamos esto como un referente, porque casi siempre la elección intermedia no saca buenas notas el partido del presidente históricamente. Ni acude tanto a la gente. Ni acude tanto a la gente. Respecto a la participación, también es un dato positivo, digamos. El referente pues es la elección de 2015 intermedia. Claro. Fue 47.7 la participación y hoy 52. Es la más alta participación en una elección intermedia. Y además, si tomamos en cuenta en el escenario en el que se da la pandemia y sus gravísimas consecuencias en el terreno económico y en toda la disputa que se dio en torno a la estrategia para enfrentarla, yo creo que el saldo es positivo. Claro. Tenía la alianza encabezada por el presidente, que se conformó en 2018 y que era un poco diferente porque era Morena, PT-PES, y ahora sí, es verdad, claro, es una alianza diferente. Tenía aproximadamente 323 diputados, ¿no? Sí baja en ese sentido. Ahora la alianza es Morena, PT y Verde. Verde, claro. Y se calcula que quedó en 280 la alianza. Es decir, perdió algunos escaños, 30 escaños aproximadamente, pero
insisto, valorando que es la primera ocasión en que se refrenda mayoría absoluta. A mí me llama mucho la atención de repente notas que he estado leyendo de que el partido del presidente Morena perdió la mayoría calificada. No puedes perder lo que no tenías. No había mayoría calificada, había mayoría absoluta y se refrenda, ¿no? Esa es una buena. Sí, un buen porque dato, sí. se juega mucho con el concepto. O sea, hay mayoría relativa, que es cuando no alcanzas la mitad más uno, pero eres el grupo mayoritario. Luego hay mayoría absoluta y hay mayoría calificada de 2/3 partes. Nunca se ha tenido una mayoría calificada, se necesitan 338 escaños Para la mayoría calificada. para la mayoría calificada. Claro. Es una barbaridad. Sí. Pero si tomamos en cuenta que Morena ganó además 183 de los 300 distritos, pues no le fue nada mal en esta coyuntura tan difícil y tan negativa, digamos, la pandemia y todo esto para cualquier presidente. O sea, no ha sido fácil. Entonces, ese dato yo creo que le permite al presidente seguir con el proyecto. Va a negociar, tiene que negociar para alcanzar la mayoría calificada. ¿Cómo se negocia? Porque yo estaba oyendo también, él anunció que iba a negociar posiblemente a llegar a acuerdos con el PRI y de inmediato lo empezaron a descalificar, pero en toda democracia para alcanzar la mayoría calificada tienes que negociar. Claro. No puedes decir, no voy a negociar con nadie, pues entonces no impulsas absolutamente nada cuando se requieran reformas constitucionales, porque hay muchas leyes que pasan con mayoría absoluta, como su alianza tiene. Es decir, perdió algunos escaños, pero no pierde la mayoría absoluta, y ese es un dato muy importante. 2, sí perdió en la Ciudad de México algunas delegaciones, se queda con 6. Pero las otras se dividen entre el PRD, el PAN y el PRI. Yo no sé qué tanto vaya a funcionar en los hechos ya gobernando una alianza como la del PRI, el PAN, el PRD. Cada partido tiene sus intereses, no es lo mismo una alianza electoral que ya cuando estás frente al gobierno hay intereses de cada partido. Por supuesto, claro. No es que haya ganado todo un partido y haya perdido todo Morena. Se queda con delegaciones muy importantes y creo que hay una explicación para esto desde mi punto de vista. Bueno, al menos algunas hipótesis. Y tercero, pues gana a nivel local 11 de 15 gobernaturas. Claro. No es un dato menor, no, o sea, claro, y además el PRI pierde todas las que tenía. Por ejemplo, Colima y Campeche nunca había habido alternancia. Siempre había ganado el PRI. Además, es la primera vez que es el estado del dirigente nacional del PRI, claro, Alito Moreno, que tenía un especial interés. Y el PRI perdió todas las gubernaturas en disputa. O sea, es un dato muy fuerte y las gana. Morena tenía 6. Ahora va a tener 16 gubernaturas. O sea, hay un avance. Si me dicen que no es avance, claro. Hay que poner en la Ciudad de México, que es una ciudad importantísima, la capital, pierde. Ahí habrá que explicarlo por qué. Pero además así es la democracia, José. O sea, claro, no puedes ganar absolutamente todo. Pones en general. Y yo creo que para el presidente, lo importante era la Cámara de Diputados, ¿no? Claro. ¿Se puede hablar de que los partidos más pequeños fueron los grandes perdedores? ¿O hay tres partidos a punto de perder el registro. Son los 3 nuevos que habían sido aprobados recientemente: el PRES, Partido Encuentro Social, Fuerza por México y Redes Sociales Progresistas. No alcanzan el 3% y todo indica que pierden el registro en su primera elección. Les fue muy mal. Hay incluso 2 que el PRD está a menos de un punto porcentual para no perder el registro, o sea, claro. Y el PT también, ¿no? Entonces, pero aparentemente se salvan, a pesar de estas paradojas, como el caso de Baja California, claro, en donde el PES es el segundo lugar, claro, de la elección, ¿no? Entonces, pero así se conforma. O sea, lo que estamos viendo es que
hay patrones generales, pero también las particularidades de los estados y de las regiones juegan su parte, ¿no? ¿Lo de Movimiento Ciudadano a nivel nacional fue sorpresa? Yo creo que sí. No gana tanto tampoco. Bueno, sí. ganar un estado importante. Gana Nuevo León, claro. Pero bueno, como que Nuevo León se está cosiendo aparte desde la pasada elección, desde el 2015, ¿no? O sea, lo que pasó ahí, para propios y extraños, es una cosa, que llama mucho la atención. Inexplicable. ¿No? Inexplicable por el candidato, por la campaña, porque nadie conoce el proyecto, o sea, no se sabe. Solo vemos TikTok y videos, no sabemos bien a bien, pero sí es un estado muy importante y bueno, y se queda con Nuevo León y se queda con Jalisco, ¿no? Claro. Y gana el 5% de la elección, aproximadamente 20 diputados federales. Pero tampoco sí canalizó algo de la oposición que no quiso votar por la alianza PRI-PAN-PRD. Por ahí se fue. Porque fue solo. Fue lo más asombroso. Fue claro. solo. Pero también en esta elección se están cuestionando qué tan bien ve la población las alianzas y parece, al menos para la perdedora, PAN, PRI, PRD, que no fue muy bien vista a nivel nacional. La gente le rechazó esa posibilidad. Yo creo que desde un principio PAN y PRI como que era medio difícil de creer. El agua y el aceite. El agua y el aceite no les fue muy bien, creo yo. Uno ve los datos y pues no le fue muy bien, porque incluso en las gubernaturas que se ganaron por la oposición no morenista, por ejemplo, Querétaro va al PAN solo, ¿no? Claro. Nuevo León va al PAN, el Movimiento Ciudadano solo. San Luis Potosí, pues casi es morenista, porque es PT Verde que van en alianza, son los que ganan. Entonces, y ninguna al PRI. Entonces, sí son noticias muy desfavorables. Desalentadoras para el PRI, ¿no? Porque el PRI, yo creo, grande, es de los que más pierde, se baja muchísimo más abajo que el PAN queda, incluso en la composición de la Cámara de Diputados, el PAN tiene 114 diputados y el PRI 70, el PRD se queda casi con la 3. Mitad, qué bárbaro. Claro. Sí, entonces no le fue muy bien tampoco en la Cámara de Diputados, no le fue muy bien en las gubernaturas, y quien más gana en la Ciudad de México pues es más bien el PAN, ¿no? Y la alianza PAN-PRD, no tanto el PRI solo, pues. A nivel nacional se puede decir que el PAN, igual que el PRI, no en la misma medida, porque el PRI perdió más, yo creo. Sí. Pero también, perdieron. Y Morena, como tú dices bien acertadamente, no perdió tanto, al contrario, se puede ufanar de que ganó mucho, claro. Sobre todo, insisto, hay que insistir en esto, en una elección intermedia cuando Exacto. Es un plebiscito casi sobre el gobierno en funciones. Y eso pasa en Estados Unidos, igual, pasa en cualquier país. Claro, o sea, claro. Las elecciones intermedias para un presidente casi siempre pierde la mayoría en alguna de las cámaras, claro, ¿no? Claro. Entonces, viéndolo en ese contexto y con una pandemia que generó tantos problemas. Eso te iba a preguntar, la pandemia también perjudicó mucho el proceso. Y además fue un argumento muy fuerte de las oposiciones, ¿no? Es decir, la mala administración de la pandemia, la caída en el empleo, etcétera, ¿no? Pero hubo otras variables macroeconómicas que jugaron a favor del presidente. Yo creo la estabilidad del peso es fundamental. Es fundamental, y en la frontera, claro, digamos, era un argumento que cuando asumió el presidente era uno de los argumentos en contra. O sea, en cuanto asuma, el peso se va a 25. Y en 3 años, decía algún periodista afamado, para esta elección va a estar a 35. Era en los vaticinios. Claro. Entonces,
es una de las monedas hasta ahorita más fuertes, digamos, que se ha sostenido, y ese es un elemento. Inclusive en estos días ha bajado todavía. ¿Quién pensaba que hubiera estado en 19 y tantos como está ahorita? Para la frontera, para nosotros es fundamental, ¿no? Realmente se convulsiona el mercado, quieras o no, se marca una tensión importante por la selección. Claro. Me estás llamando a un corte, vamos a un corte y vamos a entrar de lleno a Baja California. ¿Qué te parece en la segunda parte del programa? No se me vaya, por favor, unos minutitos de corte y regresamos ya para entrar a Baja California. Muchísimas gracias. Continuamos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros en este programa sobre las elecciones en nuestro país que ocurrieron hace un par de días, y tengo un invitado de lujo, el doctor Víctor Espinosa Valle, que nos acompaña. Y ahora sí, vamos a entrar de lleno a lo que sucedió en nuestro estado. Víctor, ¿cómo ves? Claro que sí, pues ¿cuál es la referencia o el escenario en el que se daba? Por primera ocasión tuvimos elecciones concurrentes. Es verdad. Es la primera ocasión, siempre era elección federal, elecciones estatales, y hoy es la primera ocasión en que tenemos elección concurrente, y esto es un enorme desafío para la organización electoral. Claro, claro. O sea, el dispositivo es casillas únicas. Y entonces, otra vez, en medio de la pandemia, no era fácil convencer a los ciudadanos que que participaran como funcionarios de casilla. De verdad, mucha gente tenía pues cierta reticencia. Perdón que te interrumpa, me dio la impresión a mí cuando fui con mi esposa a votar que había más gente que otros años. Sí, porque era casilla única. Ah, entonces son 6 funcionarios. Hay 2 secretarios, un presidente y 3 escrutadores, más todos los representantes de partido, que eran 11 partidos. Wow, entonces, fíjate la paradoja, pues tienes que hacer entonces un dispositivo, un protocolo de sanidad, pues para proteger esta situación. Entonces se permitía, por ejemplo, cada quien llevar su marcador, cierta distancia, 2 que entraban a la casilla. Impecable el trabajo del INE. Sí, bueno, mira, yo lo que vi me pareció muy bien organizado. El INE, yo siempre lo he dicho, yo soy consejero distrital del 08 distrito. Uno mete las manos por el servicio profesional del INE. Son unos trabajadores, unos héroes. Mira, ahorita vengo de la sesión y tienen 3 días sin dormir, ¿no? Y mañana no se va a dormir porque todo hay que sacarlo rapidísimo y en condiciones de una cultura de la desconfianza, José. Claro, así se ha construido nuestro sistema electoral. Todo se tiene que súper corroborar y testigos y actas por la desconfianza. El problema del INE, desde mi punto de vista, no está en el servicio profesional, es decir, los que saben hacer elecciones, cómo se organizan. Y es un servicio profesional, de los pocos que hay. O sea, tú estás ahí por méritos, no por... Hay que pasar exámenes. No por compadrazo. Entonces, sí. Claro. Y el problema o las vicisitudes políticas están en el Consejo General. Pero creo que es otra historia, digamos, ¿no? Y cuando yo veo críticas que se hacen incluso desde la presidencia, no son contra la estructura del INE. Creo que es más una disputa en torno a los orígenes de los consejeros, porque ahí está uno de los problemas de la legitimidad. Se eligen por cuotas en el Congreso. Claro. Entonces, mientras eso no cambie, aunque tú llegues por un partido y no tengas relación, tú tienes un estigma. Claro, y va a ser muy difícil. Siempre va a ser esa tela. Entonces, bueno, sucedió esto, teníamos una elección concurrente, toda la organización electoral recae en el INE, aunque sea elección local. Eso, todo lo que es la insaculación, el registro,
la capacitación de CAES, todo lo hace el INE, ¿no? Y el Instituto Electoral local tiene otras funciones. Pero además, toda la contabilidad y la revisión del voto, al INE le corresponde la elección de diputados federales que tuvimos. Claro. Y al Instituto Estatal el recuento, la revisión de los votos locales. Entonces, pues se llevó a cabo. Yo creo que hubo algunos problemas, no se puede negar. Sí, claro. Pero no para poner en riesgo. No problema de vandalismo. Mira, ponle 10 casillas de más de 4,600 en el estado. O sea, no pinta. O sea, pinta, claro. Tú para anular una elección en un distrito tienes que tener el 20% de las casillas que no se hayan instalado o haya problemas. Entonces, 10 no pintan, digamos, pero sí preocupan y sí metieron miedo, hay que decirlo, sobre todo a otros funcionarios o a otras casillas, pero finalmente salió adelante. Solo una tuvo un problema final en donde se quemaron urnas, la urna, las boletas solo de la elección local, también a mí me llama mucho la atención, no tocaron la federal. Entonces, te voy a porque el tiempo nos corre y nos mata. Sí. ¿A qué atribuyes el éxito que tuvo Morena en todo el estado? Porque no dejó ganar una sola diputación, no solo las 5 presidencias municipales, la gubernatura. Todo. Las 8 diputaciones federales. Todas las diputaciones. Nunca se había visto. Es impresionante eso. Ni siquiera en el 2019 porque no hubo elección federal, pero ahora todo. Todo. Fue carro completo. Y el otro referente que hay que decirlo también, en comparación del nacional, que aumentamos en 9% la participación. Y ese es un dato fantástico, muy importante. Sí, no pasa, 2019 fue 29.9% y ahora 38%. Me parece un buen dato. Muy bueno, claro, buen dato buenísimo. Optimista. ¿A qué obedece? Yo creo que la competencia de Morena hizo muy mal el trabajo. Okay. Yo creo que este es un dato... la alianza de enfrente fue un fracaso, se dividieron y el candidato que desde mi punto de vista hubiera sido más exitoso no fue. Y prueba, ahí están los números del PES. Ahí están. Yo no recuerdo y arrastró el voto incluso de la elección federal. En los 8 distritos, José, federales que nada tenían que ver, el PES es segundo lugar por encima del PAN y del PRI. Eso nunca lo habíamos visto. Claro. Es Morena, el PES, PAN y PRI. Claro. Y bueno, en el caso de la gubernatura igual. Claro. Igual. Y en las alcaldías y en la elección federal. ¿No crees que Morena también hizo buena Yo creo que labor? Sí, claro. Yo creo que claro que ha influido. Hay una identidad muy fuerte, sobre todo con Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Claro. Sigue ahí. Sigue, es muy fuerte. Yo creo que es un líder irrepetible. Yo creo que no tenemos ni se vislumbra en el horizonte un líder con esos tamaños, ¿no? Pero que además también o estás a favor o estás en contra, pero no pasa desapercibido. Claro. Y creo yo que sigue teniendo un amplio respaldo. Pues ahí están las encuestas sobre su aceptación, 64% a estas alturas. Fuerte. Y entonces, bueno, la gente también valoró, hay que decirlo, al gobernador, o sea, claro. No creo que no haya influido, claro. No, yo creo lo mismo porque estamos muy lejos del centro del país y está bien, la imagen de López Obrador es muy fuerte, del presidente de la República, pero también hay una buena labor desde mi punto de vista también desde aquí. Y hay una marca que sigue vigente. La marca Morena es muy fuerte. Yo creo que eso es sin duda, sobre todo en una elección tan compleja, José. Es decir, cuando tú tienes tantos candidatos, había 11 partidos en Baja California. Claro. ¿Cómo le hace la gente para distinguir, por ejemplo, en un distrito? En un mismo distrito tienes federales y locales. Yo les digo a gente que está en el medio y que conoce, dime los 3 nombres de 3 candidatos a diputados federales de tu distrito. No sabe. Y es gente enterada. Entonces, ¿qué pasa? Como tú dices, sí se personaliza mucho en el caso de las alcaldías y de la gubernatura. Sí. Pero en el caso de las diputaciones, yo creo que se va más la gente por la marca. La marca, claro.
Entonces tú llegas frente a la boleta, no sabes quiénes son los candidatos y dices, bueno, ¿voto a Morena o voto al PRI o voto al PAN? Y entonces creo yo que eso explica también la dinámica y me explica por qué no siendo candidato Jorge Hank en las elecciones federales, el PES arrastró muchos votos, ¿no? Entonces yo creo que una de las lecciones que deja este proceso electoral es que los partidos se tienen que hacer cargo ya de sus saldos. Claro, o sea, claro. yo escucho que es... Dejar de echar la culpa. Sí, o sea, perdí porque el otro hizo esto, claro. o exagerado triunfalismo, claro. o incapacidad de autocrítica, porque vienen varias cosas. En un mes es la consulta para juzgar a los exfuncionarios. El año que entra la revocación de mandato e inmediatamente la sucesión presidencial. Si los partidos continúan por este camino, creo que son malas noticias si no se hacen cargo, sobre todo los procesos de designación de candidatos. Ya me están apurando. Víctor ya sabe que regalamos. Este libro está muy ad hoc con los tiempos. Asturias, un clásico. Claro, ¿no? Por los tiempos que vivimos. Yo te agradezco muchísimo. Lo mejor que nos puede ocurrir contigo siempre es que el tiempo nos gana, quiere decir que la charla tuya es interesantísima. Vamos a dejar un paréntesis para invitarte próximamente, sí, claro. y ya hacer otro programa contigo. Te agradezco muchísimo, claro, doctor. Que sí, José. Y estamos a tus órdenes. Muchas Estás gracias. en tu casa. Y a usted, muchísimas gracias por su tiempo. Se nos fue rapidísimo el tiempo, pero bueno, vamos a volver a hacer otro programa. El próximo domingo nos vemos. Gracias, buenas noches.